¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Continuamos con nuestra serie Los atributos de Dios. Y el mensaje de hoy le he puesto de tema la triunidad de Dios. Digan conmigo, mis hermanos, la triunidad de Dios. En esta serie, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué hicimos esta serie? ¿Por qué establecimos esta serie? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es importante que tú y yo, como personas de fe, personas que creemos en Cristo, personas que creemos en el Padre, en el Espíritu Santo, es importante de que tú y yo entendamos quién es nuestro Dios. Que entendamos cómo es Dios, que tú y yo sepamos, mis hermanos, quién es el Dios que me ama, quién es el Dios que me salvó. Hermanos, como ya hemos entendido, no basta el simple hecho de que tú creas que Dios existe. Muchos creen, no solo los cristianos creen en Dios. Hemos entendido que billones y billones de personas son religiosas y creen en un Dios o en dioses. Por lo cual no basta con el hecho de que creas que Dios existe. Muchos creen en un Dios o dioses. Y como veremos hoy, mis hermanos, tampoco basta con el hecho de que tú te consideres un cristiano. Uno dice: pastor, ¿cómo es eso? No basta con el hecho que yo diga que soy cristiano. ¿Por qué? Porque déjame decirte que los mormones se consideran cristianos, pero son antitrinitarios. Los testigos de Jehová dicen: nosotros somos cristianos, pero ellos son antitrinitarios. Los pentecostales unicitarios, los que también se conocen como solo Jesús, también se consideran cristianos, mis hermanos. Sin embargo, todos estos grupos, y hay muchos más, rechazan la enseñanza bíblica y fundamental e histórico de la Trinidad de Dios. Noten, esto no es algo que nosotros estamos inventando, sino es una enseñanza basada en las Escrituras, basada en estos 66 libros que tenemos, que el Espíritu Santo nos ha dejado. Es una enseñanza bíblica, pero también con mucha base histórico a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante entender quién es Dios? Porque como vimos la semana pasada en Éxodo capítulo 32, vimos la historia cuando Aarón y el pueblo hicieron un becerro de oro. Y al terminarlo, ¿qué dijo Israel? ¿Y qué dijo Aarón al terminar de edificar con sus manos este becerro de oro? Ellos dijeron: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Israel, con ese entendimiento de que ese becerro era Dios, había rebajado quién es Dios. Mis hermanos, si tú y yo somos seguidores de Dios, si somos fieles a la palabra, tenemos que adorar a Dios no solo en espíritu, sino en espíritu y en verdad.
La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la verdad. Así que podemos estar tan entusiasmados, con mucha energía, que es bueno. No digo que no sea bueno. Adorar a Dios se requiere ganas, amor, pasión, ánimo. Por eso cuando ustedes gritan, dan gritos de júbilo, levantan sus manos, aplauden y danzan y están con todo el Señor. Eso es muy bueno, gloria a Dios. Y sigámoslo haciendo. No digo que no lo hagan, no quiero desanimar a nadie aquí. Eso es bueno, hagámoslo. Pero también tenemos que adorar en verdad. De acuerdo a adorar al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Israel en ese momento estaba adorando a un becerro de oro, diciendo que ese era Dios, cuando no era Dios. Estaban adorando algo que no era. Israel, noten esto, en Éxodo capítulo 32, cuando adoran a este becerro de oro, Israel sabía que Dios existía, pero no era suficiente. Israel le tenía temor a Dios, sin embargo, no lo conocían porque lo compararon a un becerro de oro. Saber que Dios existe, saber y tenerle temor a Dios no es suficiente. Todos estos grupos que mencioné, los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales unicitarios, todos ellos creen en un Dios, le tienen temor a ese Dios, mas tienen a un Dios contrario a lo que la Biblia dice, a lo que las Santas Escrituras han revelado. Me recuerdo en una graduación, mis hermanos, este estudiante había hecho un gran esfuerzo y había logrado muchas cosas grandes académicamente. Entonces, en esta graduación, cuando era su turno para recibir su diploma, lo llamaron bajo otro nombre. Y este niño pues pasó a recibir su diploma, pero le anunciaron el nombre equivocado. Todo lo que él había hecho era para ese día, para pasar en ese día especial a recoger su diploma, que anunciaran su nombre tan siquiera correctamente, pero no hicieron eso. ¿Cómo creen que se sintió ese niño? Se sintió muy mal. Todo su esfuerzo para ese día, sin embargo, lo equivocaron con otra persona, le dieron la gloria, si se puede decir así, a otro nombre en vez del que se lo merecía. ¿Y cuántas veces hacemos eso con el Señor? Le damos gloria y honra, pero a un Dios que le hemos equivocado quién es Él, por lo cual Él no está recibiendo la gloria, sino se la estás dando a alguien más. Por lo cual es importante que si vamos a adorar, que adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, tenemos que seguir y adorar al Dios verdadero por todo lo que Él es. Entonces la pregunta del mensaje es la misma de estas últimas semanas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es el Dios que me ama? ¿Quién es el Dios que me salvó? Punto número 1. Digan conmigo, Dios uno es. Punto número 1. ¿Quién es Dios? Dios uno es. Hermanos, cuando decimos que Dios es uno, estamos diciendo que Dios solo tiene una esencia divina. Digan conmigo, Dios tiene solo una esencia divina. Dios, mis hermanos, no tiene 3 esencias divinas, sino solo una esencia divina. Si Dios tuviese 3 esencias divinas, entonces Él sería el Dios triteísta. 3 dioses en total. Seríamos entonces tú y yo politeístas, creeríamos en más de un Dios, pero la Biblia nos enseña que hay solo un Dios, con solo una esencia divina. ¿Dónde dice esto? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 4. El Dios que tú y yo adoramos, uno es y solo tiene una esencia divina. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Cuando lo tengan, digan amén.
Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es ¿quién? Dios, y no hay ¿qué? Otro fuera de él. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Solo hay uno. Aparte de Dios, no hay otro Dios. Miren lo que dice versículo 39 del mismo capítulo. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Miren lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vayan conmigo a Isaías. Eso es lo que dijo Moisés. Ahora veamos lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 43, versículos 10 al 11. Hoy vamos a ver varios versículos. Isaías 43, versículo 10. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de ¿qué? De mí. Dios dijo, antes y después de mí no hay Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo hay un Dios, mis hermanos. Miren lo que dice Isaías capítulo 45. Versículos 5 al 6. Isaías 45, versículos 5 al 6. Dice, yo soy Jehová y ninguno más, ¿qué dice ahí? Hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 3. Me dice, ¿pero qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 20. A ver si cambia la cosa. O si es consistente. Gálatas 3, 20, ¿lo tienen? Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, ¿qué dice ahí? Es uno. Vayan conmigo a Efesios. Solo desen unas cuantas páginas hacia la derecha. A Efesios capítulo 4. Miren lo que dice versículos 5 al 6. ¿Lo tienen? Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de qué? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, a través de estos versículos, y hay muchos más versos que no tengo aquí anotados, a través de estos versos y al ver el Antiguo y el Nuevo, vemos que la Biblia es consistente que Dios uno es. Mis hermanos, Dios es uno en esencia divina. Solo hay una esencia divina y ese es Jehová Dios. Y Dios, mis hermanos, es único porque solo hay un Dios. Los versículos, mis hermanos, que hablan de la una esencia divina de Dios abundan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es que esto se repite una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, porque Israel en esos tiempos estaba rodeado de otras naciones que sí tenían muchos dioses. Israel adoraba a muchos dioses. Tenía las ciudades que rodeaban a Canaán, los pueblos que rodeaban a Israel, como Canaán, y los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, todos ellos tenían muchos dioses, por lo cual Dios envió a varios profetas para recordarle a Israel que solo hay un Dios.
Los israelitas, sin embargo, cayeron en este gran error una y otra vez. Hermanos, entender que Dios uno es, como el punto que acabamos de hablar y los versículos que acabamos de leer, es de suma importancia conocer y saber para que tú adores al Dios en espíritu, pero también en verdad por todo lo que Él es. Pero, digan conmigo, pero tampoco basta eso, el hecho que tú sepas que Dios uno es. O dice, ¿por qué no basta eso? Hermanos, creer en que Dios es una esencia divina es correcto, pero solo creer eso no es suficiente. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque los judíos también creen en un solo Dios, con una sola esencia, mas rechazan a Cristo Jesús. Los cristianos, nosotros, creemos en un solo Dios, con una sola esencia, al igual que el judío, ¿verdad? Los musulmanes también creen en un solo Dios, con una sola esencia. El judío, el cristiano y el musulmán, todos creen que Dios es una esencia y que Él uno es. Estas tres religiones, mis hermanos, creen en un solo Dios con una esencia divina. ¿Cuál es correcto? Estas tres religiones son lo que se llama monoteístas, creen en un solo Dios. Y la Biblia acaba de decir que eso es correcto, ¿sí o no? Pero, digan conmigo, pero, la Biblia no solo enseña que Dios es una esencia divina, no solo dice eso, pero también dice que dentro de esa una esencia divina coexisten tres personas eternas y distintas. Tres personas, mis hermanos, en una esencia. Tres personas que comparten o son parte de la misma una esencia divina. Punto número 2, digan conmigo, la Trinidad de Dios. Trinidad, mis hermanos, significa triunidad. ¿Qué significa triunidad? Tres personas en una esencia divina. Solo hay un Dios, pero ese Dios tiene tres personas distintas. Tres personas, un solo Dios. Y ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante. Cuando hablamos, mis hermanos, de la Trinidad, estamos hablando de tres personas que coexisten simultáneamente y eternamente, la cual la Biblia nos revela que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coexisten dentro de esta una esencia divina. Hermanos, no hay ninguna doctrina en toda la Biblia que ha causado más confusión que esta. ¿Por qué es tan difícil de comprender esta realidad bíblica? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque Dios es más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada más que se compara a Él y no hay nada en este mundo que sea tres personas distintas, coeternas en una esencia divina. No hay nada más como ello. Él es único, Dios es único, por lo cual se nos hace a ti y a mí difícil entender y comprender esto. Tú y yo somos una persona con una sola esencia, pero Dios tiene una esencia divina porque Jehová Dios uno es. Sin embargo, dentro de esa una esencia coexisten eternamente y simultáneamente tres personas a la misma vez, la cual la Biblia nos dice es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina de la Trinidad es una de las más difíciles de entender dentro del cristianismo, y la cual ha causado más confusión, no solo en nuestros tiempos, sino desde los tiempos de los apóstoles. Ya había confusión y herejías y ideas erróneas de qué es lo que esto enseña. Hermanos, durante los siglos tercero y cuarto, durante los primeros 200 a 400 años después de Cristo,
surgieron muchas falsas ideas de quién es Dios. Surgieron muchas ideas antitrinitarias que siguen hoy en día, en nuestros tiempos, pero bajo otros nombres. Hay muchas personas que no creen en la Trinidad. Y la historia se vuelve a repetir una vez más, pero simplemente bajo otros nombres. Quiero que veamos 3 enseñanzas antitrinitarias a la cual no tienen ningún apoyo bíblico. Primeramente, en el año 215 había un hombre que se llamaba Sabelio. Digan conmigo Sabelio. Sabelio, mis hermanos, era un hombre, un maestro de Roma que enseñó que Dios uno es, que eso es correcto, pero dijo que el Padre no existía en 3 personas, sino que se manifestaba ya sea como el Padre, o como el Hijo, o como el Espíritu, pero solo de una forma a la misma vez. Sabelio enseñó que el Padre, que Dios se proyectaba como el Padre, pero luego cambiaba de forma para proyectarse como el Hijo, y luego se cambiaba de forma para proyectarse como el Espíritu. Para Sabelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son distintas personas, sino que son un Dios con una sola persona que se revela como Padre o como el Hijo o como el Espíritu, pero nunca simultáneamente existen los 3 a la misma vez. Y ahí está el error. Ahí está el detalle, como ahorita vamos a ver. Ellos usan la ilustración de que la Trinidad es como el agua. El sabelianismo o el modalismo, como también se llama, ellos usan la ilustración que Dios es como el agua, que puede ser sólido, hielo, puede ser líquido o puede ser vapor, pero nunca a la misma vez. Por lo cual entendemos que esta ilustración y esta enseñanza es contrario a lo que Dios es. Porque, repito, como vamos a ver, la Biblia enseña que Dios es uno, pero las 3 personas no cambian de forma, sino los 3 existen eternamente, simultáneamente, todo a la misma vez. ¿Dónde dice esto, pastor? Vayan conmigo a Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 3, 13. Miren lo que dice. Gloria a Dios, todavía escucho hojas volteando. Ok, dice Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, ¿qué dice allí? Los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces aquí vemos al Hijo saliendo del agua, vivo, presente, y el Espíritu Santo diferente a él, descendiendo a él simultáneamente a la misma vez. Y miren lo que dice el versículo 17. Y hubo otra voz diferente al Hijo, diferente al Espíritu de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando, funcionando, actuando en la historia, los 3 a la misma vez. No en turno,
no tomando forma uno al otro, sino los tres presentes obrando a la misma vez. En este pasaje vemos a las tres personas presentes, existentes, actuando y funcionando simultáneamente. Por lo cual, a través de este pasaje podemos descartar lo que enseñó Sabelio, lo que es el modalismo, lo que es la ilustración que Dios es como el agua, que solo puede ser una cosa a la misma vez, pero que cambia a diferentes formas. Todo eso es antitrinitario y antibíblico. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Miren lo que dice Juan 14, versículos 16 al 17. Veamos cómo Jesús habla acerca de quién es Él en su esencia. Juan 14, 16. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Juan 14, 16. Y está hablando Jesús. Y yo, Jesús, rogaré a Jesús. Dice al Padre, alguien diferente. Y os dará, ¿qué dice ahí? Otro consolador, mayúscula. Se está refiriendo al Paracletos. Ahí la palabra griega es Paracletos, que está hablando del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten que aquí Jesús hace distinción y menciona tres personas simultáneamente a la misma vez: el Padre, Él mismo y el Espíritu Santo. Hermanos, con Jesús aquí, como acabamos de leer, habla de tres personas que, repito, coexisten, son distintas y están interactuando el uno con el otro a la misma vez. Con estos versos y muchos más, podemos descartar el modalismo, sabelismo y lo que hoy en día se conoce como la iglesia pentecostal unicitaria. La iglesia pentecostal unicitaria, o lo que también se conoce en solo Jesús, eso es lo que ellos enseñan. Ellos no creen en la Trinidad, sino que enseñan que Dios cambia de forma y solo es una persona a la misma vez, pero los tres no existen simultáneamente. Entonces vemos que el modalismo surgió en el año 215 y ahorita estamos en el año 2021 y Satanás sigue tirando la misma mentira, pero con otro, etiquetándolo con otro nombre que hoy en día se conoce como la iglesia pentecostal unicitaria, por lo cual vemos que el sabelismo fue rechazado hace más de 1800 años, fue descartado como una mentira. Pero vemos que el mundo, por no estudiar la palabra, por no meterse a conocer quién es el Dios al que sirven muchas personas, hoy en día siguen esta dominación, siguen esta herejía, siguen esta falsedad y creen que esa es la única mentira y falsedad que ellos enseñan. Es una de las muchas que ellos enseñan. Así que, mis hermanos, tenemos que conocer quién es el Dios al que tú y yo amamos y seguimos. Esa es una enseñanza antitrinitaria que podemos ver es incorrecto. ¿Cuál es otra enseñanza antitrinitaria? Digan conmigo, el arianismo. Digan conmigo, el arianismo. Esta enseñanza vino de un hombre que se llamaba Ario. Ario fue un sacerdote en el siglo IV, 400 años después de Cristo, en Alejandría. Él era de la escuela alegórica. Él alegorizaba muchas cosas. Y este hombre Ario enseñó que Jesús fue creado por Dios. Él enseñó que Jesús no es eterno, que Jesús no ha existido eternamente, sino que Jesús fue creación de
el Padre. Es decir, Ario enseñó que Jesús no es eterno. Si no es eterno, significa que no es divino. Si no es divino, entonces no es Dios. ¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron? Se basaron en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vayan conmigo allá. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Como dijo nuestro hermano Freddy en el mensaje del viernes, solo porque algo tiene un versículo atado a ello, no significa que es bíblico. Recuérdense que Satanás mismo, cuando estaba con Cristo, ¿qué es lo que usó para tentarlo? La palabra. Pero fuera de su contexto, fuera de su enseñanza completa, sin considerar todo el consejo de Dios. Y aquí vemos que Ario sacó esta enseñanza de un versículo y rechazó todo lo demás de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es, está hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, ¿qué dice allí? El primogénito de toda la creación. Primogénito, mis hermanos, a nuestro entender, tiene un entendimiento que un bebé que nació y que es el primero, ¿sí o no? Es lo que normalmente significa, pero aquí no es el sentido a la cual Pablo está dando. Primogénito aquí no significa que Jesús es el primer nacido o el primer creado de Dios, sino se está refiriendo a su posición. ¿En su posición en qué? Hermanos, el que era el primogénito recibía toda la herencia del Padre. El que era el primogénito recibía toda la herencia del Padre. Entonces aquí en este pasaje se refiere a la posición de Jesucristo como el heredero de todo. No que Él es la primera creación o que fue engendrado como los mormones enseñan que Dios se metió con María y engendraron a Jesús. Eso es antibíblico. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Es lo que enseña Lucas en el Evangelio. Pero vemos aquí que el entendimiento de primogénito no se está refiriendo a Cristo como creado o creación, sino está refiriéndose a su posición como el heredero de todo. Es decir, todo le pertenece a Cristo. Y esto va con el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16, Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, Cristo, el primogénito, el que es heredero de todo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Para Él. ¿Qué significa que Dios es primogénito? Es que a Él le pertenece todo y que todo fue creado por Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Entonces Jesús es primogénito no en que fue creado, sino en su posición. Que al igual que todo se le daba al primogénito, de la misma manera todo le pertenece a Jesucristo. Toda potestad y autoridad se le ha sido otorgada a Él. Él no fue parte de la creación, sino que dice el pasaje, a través de Él fueron hechas todas las cosas. Por lo cual, con estos simples versículos y entendimiento, podemos descartar la falsedad de que Jesús fue parte de la creación. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Veamos dónde más dice esto. Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Miren lo que dice.
En el principio era el ¿quién? El verbo. El libro de Apocalipsis nos enseña que el verbo es Cristo. En el principio era Cristo. ¿Y Cristo era con quién? ¿Y el Cristo era qué? Dios. Este era en el principio con quién. Menciona ahí que fue creado. Menciona ahí que Jesús fue hecho. No. Dice que estaba ahí con Dios en el principio. Y miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Cristo, por Jesús, fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo Jesús es eterno. Es eterno, mis hermanos. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. No se han cansado de buscar, ¿verdad? Hebreos 1, versículos 1 al 2. Que no se apague la bulla de las páginas volteando. Hebreos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó primogénito o heredero ¿de qué? De todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el ¿qué? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ¿qué? Sustancia. Noten aquí, tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí o no? Pero entendimos qué significa eso y qué no significa eso. Así como Jesús estaba hablando con Pedro y los fariseos, le dijo: saca de esa moneda, de ese pez, una moneda y ve y paga los impuestos, ¿verdad? Y con los fariseos Jesús le dice: ¿de quién es esta imagen? Ícono en el griego, ¿verdad? Era algo que simbolizaba o reflejaba algo de César. Pero esa moneda no era César, sino simbolizaba o reflejaba algo de César. Tú y yo somos creación a imagen de Dios, no en que somos Dios, sino que reflejamos algunas cosas de Dios, pero no somos Dios. Sin embargo, aquí dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Es decir, que Cristo no es solo una imagen, sino es la imagen exacta de quién es el Padre. O sea, Él está diciendo: yo soy Dios. Por eso, cuando Jesús está en el aposento alto y les dice a sus discípulos que ya no estaré con vosotros por mucho tiempo, ustedes saben a dónde voy. Sus discípulos dijeron: Jesús, no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Jesús les dice: yo soy el camino. Y ellos le dijeron: muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo han estado conmigo y aún me preguntan: muéstranme al Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la exacta imagen, la exacta reflexión de quién es Dios, porque Él es Dios. Tú y yo somos un ícono, pero un poquito, un simbólico, algo que refleja ciertas cosas de Dios, pero Jesús puede decir que si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son. Entonces, mis hermanos, en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús fue creado. En ningún lugar. Todo al contrario. La Biblia nos enseña que Jesús es eterno y ha coexistido con el Padre desde el principio, desde la eternidad. Y con estos versos que acabamos de ver, podemos descartar el arianismo, el que enseñó que Jesús fue creado. Eso se llamaba arianismo en el siglo IV. ¿Saben cómo se llama hoy en día?
esa misma enseñanza, arianismo, hoy en día sigue siendo lo mismo, pero se llama mormonismo. Los mormones creen eso, que Jesús fue creado. ¿Saben qué otro nombre tiene? Los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús fue creado. Ellos no creen en la Trinidad. La misma historia se viene repitiendo porque las personas no quieren meterse en la palabra para estudiar quién es el Dios que siguen y le temen y creen que existe. ¿Cuántas personas siguen los testigos de Jehová? ¿Cuántas personas están en el mormonismo? Millones de millones. Es importante que tú sepas quién es tu Dios, ¿sí o no? Estamos viendo que es muy importante. Porque si no te van a desviar. La misma falsedad que ocurrió en la historia se vuelve a repetir en nuestros tiempos bajo otros nombres. ¿Qué es otra enseñanza antitrinitaria? Ya estoy a punto para concluir. Es el triteísmo, Esto enseña que cada persona de la Trinidad tiene su propia esencia divina, por lo cual son tres dioses distintos en vez de un Dios únicamente. Esto es incorrecto. Esto también es falso. Una esencia divina en tres personas distintas. Eso es la verdad. Triteísmo enseña que hay tres dioses, cada persona con su esencia divina en particular. Eso va en contra de todos los versículos que leímos acerca de que Dios uno es. ¿Dónde dice eso? Vayan conmigo a Juan capítulo 10. ¿Por qué no creemos en tres dioses? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 10:30. Juan 10:30. Miren lo que Jesús dijo. ¿Lo tienen? Miren lo que Jesús dijo. Yo y el Padre, dos somos. ¿Dice eso? Somos dos esencias divinas distintas, ¿no? Yo y el Padre, una esencia divina somos, pero somos dos personas distintas. ¿Ven eso? Aquí Jesús está hablando de dos personas, el Padre y Él como el Hijo mismo, pero afirma que son de la misma esencia divina, por lo cual Él dijo, somos dos personas, pero un solo Dios, un solo Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 17. Miren lo que dice, Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿qué dice ahí? Uno, así como nosotros somos uno. Diferentes personas, tres personas en la Trinidad, pero una esencia divina. Aquí con estos versículos podemos descartar la idea de que la Trinidad son tres dioses. No son tres dioses, es un solo Dios. Y para concluir, mis hermanos, veamos un capítulo más. Vayan conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, digan conmigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de este pasaje, un teólogo bien conocido en el siglo XIX se llamaba B.B. Warfield, un teólogo grandísimo. Él hizo unas observaciones tremendas de un versículo.
Les voy a leer lo que él dijo acerca de este versículo, hablando referente a la Trinidad de Dios. B.B. Warfield dijo, este pasaje no dice en los nombres plural. Léanlo otra vez que dice en el nombre singular. Pero luego dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo, este pasaje no dice nombres como si hubiesen tres dioses separados, sino dice en el nombre singular. Warfield también dijo, tampoco dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, como que si se intercambiaran y fueran solo uno a la misma vez, sino él dijo, el pasaje afirma la unidad de los tres al combinarlos bajo un nombre. Él dijo, en el nombre singular uno, pero luego dividió las tres personas distintas al poner el artículo antes de cada quien. Antes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que hay solo un Dios, pero tres personas distintas, reales, que coexisten simultáneamente, funcionan simultáneamente, todo a la misma vez. Esta observación para mí fue muy tremenda. Entonces, la pregunta del mensaje es, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios que me ama? ¿Quién es el Dios que me salvó? El Dios de la palabra, de las Escrituras, de la Santa Biblia, uno es. Y existe en tres personas, coeternas y distintas, que funcionan y operan simultáneamente en una esencia divina. ¿Por qué es importante esto? Pastor, ¿por qué nos habló de la Trinidad hoy? Porque Satanás es un mentiroso. Por eso. Y quiere que adoremos a un Dios falso. Quiere que nos desviemos de la verdad. Quiere que nos desviemos del camino. ¿Cuántas personas o amigos o familiares conoces tú que a lo mejor están siguiendo una de estas cosas? Testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Pentecostal Unitaria. No, sigamos la verdad, mis hermanos. Satanás quiere que nos desviemos de la verdad, quiere que tú adores a un becerro de oro. Quiere que tú adores a un Dios falso. Quiere que adores en espíritu, pero no en verdad. Si Satanás puede lograr que tú adores en el espíritu y sientas muchas cosas, pero no adoras en verdad, te ha capturado. Muchas personas están así. No. Nosotros adoramos bíblicamente. Las Escrituras nos enseñan, adoramos a un Dios que tiene una sola esencia divina, pero existe en tres personas distintas. ¿Quiénes son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solo se trata de creer que Dios existe. Muchos creen que Dios existe. No solo se trata de tenerle temor a ese Dios. Todo el mundo le tiene temor al Dios al que sirve. Sino es por el temor a Dios que deberíamos de buscarlo, tratar de entenderlo y seguirlo por lo que Él es, un Dios en tres personas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, te damos gracias.